Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les saludo, soy Beth Eva. Aquí les estoy mostrando un domingo 9 de la noche. Esta es el barrio, la colonia donde yo nací. Miren, estos escalones que ven aquí, antes no existían. Bueno, antes era pura tierra, pura roca, pues sí, eso cuando yo tenía, ¿qué será? Bueno, para que mejor me entiendan, desde que yo nací, que nací aquí, era así pura, la bajada era pura tierra, eran piedras y pues esta era este era el barrio donde yo subía, bajaba, jugaba, poníamos unos plásticos y nos resbalábamos, mis hermanos y yo, amigos, y bueno, pues ahora ya las cosas han cambiado mucho. Les hablo de eso. Mi niñez pues fue hace como menos de 50 años. Pues ya ahorita está pavimentado, hay escalones. Miren la ciudad. Allá abajo está el estacionamiento. Allá se ven los carros. Miren. Ahí se ven los carros, el estacionamiento. Ahí donde se ven esos dos carros, en la esquina, si voltean a la derecha, hay una iglesia, hay una capilla. Allá enfrente, miren, esta parte es otra colonia. Es otra colonia allá donde les estoy mostrando. Allá a lo lejos se ve, bueno, la Torre Bicentenario y muy apenas se alcanza a distinguir como un cuadro blanco. En esa parte ahí vivían mis tíos hace muchos años, hermanos de mi mamá. Yo iba para allá, iba a jugar con mis primos cuando yo era niña. O sea, son dos lomas. Yo ahorita aquí estoy en una loma y esta es la loma de enfrente, miren, eso que les estoy mostrando. Es la loma de enfrente. Y esto aquí, ya llego hasta donde están los escalones, es mi colonia. Miren, para allá para arriba, eso es loma. Este es el portón que sale hacia afuera y arriba es loma. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya vieron, ya les mostré el video de el lugar donde yo vivo, donde yo nací. Cuando yo me casé, pues me fui de aquí. Me fui con mi esposo a vivir a otro lugar y luego luego regresé para acá. Bueno, pues ahora quiero compartirles un video diferente.
un video diferente porque es una parte de mi vida, es una parte de mi vida que yo pasé, que me es muy difícil explicárselas, me es muy difícil contárselas porque pues es algo como que yo quisiera que se quedara aquí, dentro de mí, como que no sé, algo me hace sentir que así como que yo no quiero contarlo por, no sé, porque es muy difícil que este tipo de experiencias vividas tengan credibilidad. A veces hasta puede resultar como que a uno lo vayan a criticar o me vayan a decir que yo estoy enferma, que estoy mal, que pues sí, que estoy loca, pero no estoy loca, estoy muy bien. Y bueno, pues entonces miren, lo que yo les quiero contar, que a mí me pasó cuando yo tenía 9 años, me pasó, tuve algo a lo que yo le llamo una enfermedad. Así le llamaba yo hasta hace un tiempo, hasta hace unos años que yo decía, yo estuve enferma porque hace días, hace como un mes, pues nos contactamos una amiga o compañera que yo tuve en la primaria cuando yo estuve en primer año. Entonces, pues resulta de que ella ya no fue a la escuela. De repente una vez su mamá fue a avisar que la habían atropellado y que estaba muy mal y que posiblemente no iba a poder caminar. Yo me acuerdo de eso, entonces yo ya no la vi a ella. Y pues nos perdimos, o sea, ya no supe nada de ella. Sí siguió, después ya supe, ¿verdad?, que ella había regresado a la escuela. Ella se recuperó y regresó a la escuela, pero pues ella perdió todo un año, creo, perdió todo un año de escuela. Y entonces, pues, al poco tiempo, yo, estando en tercer año de primaria, pues ya no pude ir. Porque como les digo, me enfermé. Y como yo le dije a ella, estábamos platicando, le dije, tú te enfermaste, bueno, a ti te atropellaron y perdiste todo un año. Le digo, pero yo tuve una enfermedad, estuve muy enferma. No le dije, ¿verdad? Y no le dije que estuve grave, porque yo sí estuve grave. Y yo perdí, no sé, como 2 años, 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, porque yo estaba en tercer año y pues ya no podía asistir a la escuela. Bueno, pues miren, voy a comenzar a contarles ahora sí lo que pasó. Bueno, pues miren, hace muchos años, ¿qué les puedo decir? Hace 49, no, bueno, más o menos aproximadamente, yo tenía 9 años de edad
Y en el primer video que les mostré, pues les mostré la calle donde yo vivo, en la colonia donde yo nací, se las enseñé. Bueno, pues resulta que aquí, en esta casa donde yo estoy ahorita, este lugar, mejor dicho, porque antes no estaba esto construido. Aquí nací yo, hace 60 años nací aquí. Pero antes pues nuestras casas eran de palma, piso de tierra, no teníamos luz eléctrica. Pues así como les mostraba ahorita, eran los escalones, no había escalones, era una bajada de pura tierra, de piedras. Todavía no teníamos ni agua potable, y pues así vivíamos aquí, así crecí yo. Éramos una familia en aquel entonces de 4 hermanos, éramos 3 mujeres y un hombre. Yo vengo siendo, así entre comillas, yo vengo siendo la segunda, porque está mi hermana, la mayor, que me lleva 5 años, y luego sigo yo, que más adelante yo les voy a explicar, ¿verdad? Porque mi hermana me lleva 5 años. Bueno, entonces, como les digo, yo soy la segunda, y luego sigue mi hermano, que es un hombre, y luego seguía mi hermana, la más chica. Bueno, hasta entonces, pues les digo, así vivíamos, así éramos una familia. Mi papá pues siempre trabajó, era policía, era velador. Mi mamá era una señora ama de casa. Pues miren, yo nací en una familia católica. Mi mamá pues asistía aquí abajo, hay una iglesia, que también en ese entonces pues nada más eran los cimientos, eran los puros cimientos. Y ahí había una señora, una viejita, que daba catecismo, y ahí a veces venían religiosas y evangelizaban a las familias, y mi mamá asistía ahí a las pláticas de las religiosas. Yo a veces iba con ella. Yo me acuerdo muy apenas me acuerdo de él, porque yo era muy chica. Y entonces, bueno, pues así era mi vida, ¿verdad? Con mi familia, que yo iba a una escuela, estaba estudiando, y pues les puedo decir que yo era una niña normal. Vivía en una familia normal. A mí no me afectaba que fuéramos pobres, porque pues yo no sabía si era pobre o rica. No me afectaba, porque yo era una niña muy feliz. Yo tenía mis amistades, mis amigas, jugaba, hacía tareas. Mi mamá pues a veces le ayudábamos que hacer mandados. Yo era la de los mandados, y así. Bueno, pues hasta a la edad de 9 años mi vida era normal. Pero un día, una tarde, aproximadamente como a las 6 de la tarde, pues mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí que fuéramos por mi abuelo a la casa, a la colonia de enfrente. Como ya les mostré, teníamos que ir para allá. Y luego pues mi hermana y yo nos fuimos. Bajamos y pues íbamos jugando. Mi hermana era muy tosca.
me jalaba y yo gritaba y luego yo me enojaba y yo me reía. Y así nos fuimos y íbamos corriendo y jugando, aventándonos y todo. Y salimos, dimos vuelta aquí en la iglesia, dimos vuelta. Entonces, al llegar a una esquina, dimos vuelta así a la derecha. Y en la parte donde dimos vuelta, de repente pues mi hermana iba delante de mí, iba corriendo, y entonces yo sentí de repente así que es como que se vino algo muy fuerte y me golpeó aquí, así. Algo que me golpeó fuerte. Pero no fue un dolor físico. No fue un dolor físico que yo dijera, me dolió aquí, que me rompió un hueso, que me salió sangre. No fue un dolor físico, fue como una fuerza que se vino así y me pegó así, como si algo penetró en mi cuerpo y como que eso se expandió en mi cuerpo y me dejó sin aire. Y entonces pues sentí algo muy raro que yo nunca jamás en la vida había sentido. Aquello así de que como un golpe, una fuerza que entró en mi cuerpo y yo así me paré en seco, aquel golpe me detuvo en seco y me quedé así, sin aire. Entonces yo sentí como que un frío recorrió todo mi cuerpo, pero fue como un frío de miedo, de terror, un pánico, un miedo desconocido que yo sentí. Y pues miren, yo les quiero platicar de que yo en mi casa yo no tenía televisión, ni siquiera teníamos luz eléctrica, no teníamos nada de eso, pues o sea que yo no estaba influenciada por cosas así de películas de terror, nada de eso, nada, todo eso no existía, yo no veía nada. Yo mis juegos eran de niña de aquellos tiempos. Y entonces pues les digo, yo no supe de dónde vino aquello, no sabía yo explicarme qué era lo que sentía, solamente yo sentí como si algo malo hubiera entrado. Bueno, yo se los voy a decir así como lo sentí. Ahorita yo sí se los puedo explicar. Sentí como si algo malo entró en mi cuerpo, que me llenó de un terror, de un miedo. Y pues entonces mi hermana se me queda viendo y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y le dije, nada. O sea, yo le dije que nada. Y dijo, vámonos para... Camínale, que me agarra de la mano. Y yo que me le jalo, me hice hacia atrás. Le dije, no. Me dijo, ¿qué tiene? Le digo, no quiero ir. Y dijo, ¿por qué? Le digo, no sé, no quiero ir. Sí recuerdo que le dije algo así como que tengo miedo, no quiero ir. Y ella se quedó muy seria así y dijo, no, pues vas a tener que ir, porque si no vamos con mi abuelo, mi mamá se va a enojar. Y entonces pues me agarró de la mano y me llevó así. Y yo iba ya en contra de mi voluntad, ya fuimos en silencio, se acabó el juego, se acabó el que íbamos corriendo, que ella me iba jalando, porque hasta ella cambió de actitud. Tal vez ella notó y vio algo en mí diferente, algo raro. Mi hermana ya no me jaló, ya nos fuimos caminando en silencio. Me acuerdo que llegamos así a donde empieza la colonia de enfrente, el Loma, y subimos.
Y bueno, pues llegamos a la casa de mi tío, ya casi estaba oscureciendo. Y pues les dijimos que íbamos por mi abuelo. Y entonces pues me dijo mi tío, pues apenas va a cenar, espérense si quieren. Y bueno, pues dijo mi hermana que sí. Y entonces pues dijeron que sí queríamos de cenar y yo les dije que no, yo les dije que yo no quería. La verdad yo ya no me sentía bien, yo ya no estaba bien. Y mi hermana sí, ella sí se sentó a cenar. Bueno, pues entonces yo lo que hice fue que yo me senté en una cama que tenía mi tío y así yo me quedé sentada en silencio. Bueno, pues entonces de repente sentí otra vez, pero ahora de acá, sentí como que algo cayó en mí, así, como si me hubieran aventado un saco pesado, algo así, una lona pesada que cayó en mi cabeza y entró hacia así, una fuerza, algo pesado que entró en mi cabeza y empecé a gritar. O sea, eso ya fue como que lo que vino ¿cómo les puedo decir? A ponerme más mal de lo que yo ya venía. Porque como acá, antes de llegar a la casa de mi tío, yo ya había sentido algo que había pasado en mí, que había entrado en mí, ya no me sentía bien, yo ya iba mal. Y llegando a la casa de mi tío, pues volví a sentir aquello, pero que entró por mi cabeza y me recorrió así todos mis pies, hasta mis pies, y yo empecé a gritar. Fue como si hubieran entrado muchas cosas malas en mí y empecé a gritar. Gritaba yo así y yo hacía esto así con mis manos, yo me quitaba así y yo así porque yo sentía como que andaban muchas cosas adentro de mi cuerpo y yo gritaba y gritaba, yo agarraba así, yo me rasguñaba para sacarme aquello que estaba dentro de mí y que hacía así como que se removía en todo mi ser. Todos corrieron a agarrarme, me acuerdo que estaba mi tía, una hermana de mi mamá, mi hermana, mis tíos, entonces yo pues le vinieron a hablar a mi mamá. Pues sí, está un poquito retirado, pero creo que mi hermana se vino corriendo y le habló a mi mamá que yo me había puesto mal. Entonces pues mi mamá llegó corriendo, llegó mi papá y yo estaba así como loca, yo gritaba, eran unos gritos de terror. Entonces pues me agarraron, le pidieron de favor a un vecino que me llevara al hospital. Me llevaron al hospital en una camioneta y íbamos en el camino y yo gritaba horrible. Aquel miedo me superaba. Yo ya no podía respirar, yo sentía que me iba a morir. Era así, íbamos en la camioneta y me daba todo el aire y yo gritaba. Entonces íbamos por pues un bulevar que está por aquí y de ese bulevar se veía la cúpula de una iglesia a donde yo asistía a misa. Se alcanzaba a ver la cúpula de la iglesia, entonces se veía la lucecita de la iglesia. Era la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Y yo alcancé a ver la cúpula de la iglesia, la crucecita, la luz, y yo gritaba y le pedía a la Virgen que me ayudara. Yo le gritaba, ayúdame, Virgen, y yo gritaba. Y mi mamá me decía, sí, mija, pídele a la Virgen, y yo le gritaba a la Virgen que me ayudara. Pues llegaron conmigo al hospital y pues ya de ahí ya no me acuerdo nada. Tal vez me sedaron, no sé qué me hicieron, pues ya.
Ya no me acuerdo nada, no me acuerdo qué pasó, yo creo que me dormí y hasta el otro día. Hasta el otro día que desperté. Bueno, pues entonces, un día después, cuando me llevaron al hospital, ya amanecí en mi casa. Solamente me acuerdo que amanecí muy cansada. Me sentía como, no sé, pesada, somnolienta. A lo mejor me pusieron algo para controlarme. Pero me acuerdo que me sentía cansada. Me sentía muy diferente. Mi, mi actitud ya no era la misma. Yo me acuerdo que ya no, o sea, pues yo así lo que, pues cada día que amanecía, pues mi vida era jugar con mis amigas o me venían a buscar o yo iba a sus casas, o mi mamá a veces me mandaba aquí al molino o a la tienda a comprar. Pues yo era una niña totalmente normal. Y entonces, pues, ese día yo amanecí muy apagada, sin ganas de nada, como si algo hubiera pasado en mí, como si, como si esa persona que era yo ya no estaba ahí. Como si Beth ya no estaba ahí. Beth se había ido. Ahora estaba alguien ahí. Pasaron los días y empecé otra vez, de nuevo. Se me fue el hambre, yo no tenía ganas de comer. Dormía en la noche, estaba dormida y me despertaba bien asustada porque escuchaba voces, escuchaba que me hablaban, escuchaba unas voces así, como que me maldecían y yo despertaba muy asustada. Fueron pasando días y más días hasta que yo creo que ya había pasado más de una semana y volvió aquello. Una vez me acuerdo que yo vivía con un constante miedo y yo siempre quería que mi mamá estuviera conmigo o que mi hermana estuviera conmigo, y yo siempre quería que alguien estuviera cerca de mí porque yo tenía miedo a algo. Y entonces esa vez me acuerdo que yo empecé a sentir otra vez miedo, yo sentía como que algo, como que alguna presencia estaba ahí, me andaba rondando, yo lo percibía. Y entonces yo lo que hice fue que me abracé de mi mamá, que me le abrazo y empecé a gritar. Y mi mamá pues trataba de calmarme y hagan de cuenta que empecé otra vez. Empecé a sentir, sí, pues se me venían como animales encima, como perros que me atacaban, o sea, sentía que entraban en mi cuerpo, sentía que me agarraban así, sentía, miren, así que me agarraban mis pechos, que me agarraban mis partes íntimas, yo sentía eso. Y yo gritaba y gritaba, pero eran gritos, gritos. Empezaba a gritar y ya cuando el miedo, el terror me superaba, yo ya no sabía de mí. Aquel miedo
me hacía entrar en un shock. Dice mi amiga, una amiga que era muy amiga, la considero casi una hermana, éramos de la misma edad. Dice, un día estábamos tú y yo jugando, dice, y de repente empezaste a gritar. Empezaste a gritar y corrió tu mamá y que te abraza y dice, y tú gritabas y ya nomás de repente te pusiste los ojos en blanco así y tu papá te agarró y te hablaban y te sacudían y tú con los ojos en blanco y bajaron contigo corriendo, te llevaron al doctor. Empezaron a hacerme estudios, me llevaban al IMSS porque mi papá tenía IMSS. Me empezaron a hacer muchos análisis, de todo, de sangre, de todo lo que se puede hacer, sangre, no sé, radiografías, todo. Y pues no sé, yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo yo nomás me acuerdo que iba y que el doctor me checaba aquí, que me pegaban las rodillas y luego pues dice mi hermana, yo me acuerdo muy poco que me dieron el pase a Tampico, otra ciudad que está como a 4 horas de aquí. Me mandaron a un hospital de allá, a psiquiatría, a que me viera un psiquiatra. Y pues ya regresé, no sé, me tendrían como unos 3 días allá y ya me regresé y pues dice mi hermana que el psiquiatra les dijo que yo no tenía nada, que yo no tenía que esquizofrenia, ninguna de esas enfermedades, yo no tenía nada de eso. Pues que no me hallaban que tenía. Pues ya entonces acá pues siguieron atendiéndome. Pues que el doctor decía que a lo mejor yo estaba asustada, que tenía nervios. A lo mejor, ¿verdad? Si yo había pasado algún susto, que mis papás me hubieran asustado, que se hubieran peleado, pero la verdad, yo no me acuerdo, desde que yo era niña, no me acuerdo que mis papás se pelearan. Tal vez yo vivía en mi mundo de niña y yo lo único que veía era a mi mamá haciendo de comer, a mi papá irse a trabajar. Era lo único que me acuerdo, o sea, yo no estaba asustada de nada. Yo no veía a mis papás pelear. Yo era feliz. Y pues bueno, pues siguieron tratándome. Yo iba de mal en peor. Una vez. Yo le decía a mi mamá, porque mi mamá pues a veces ella tenía que hacer sus quehaceres. Y como que mi mamá a veces se fastidiaba, fíjense, ellas pensaban que yo era chiflada. Hasta decía, mi hermana mayor decía, es que tienen a esa huerca bien chiflada. Si ellas hubieran sabido por lo que yo estaba pasando, si ellas hubieran entendido por lo que yo estaba pasando, no me hubieran dicho eso. No, que eres una chiflada, te tienen bien volada. Y pues porque yo quería que estuvieran cerca de mí, yo no quería que nadie se fuera, porque yo le tenía miedo a algo. Y como les digo, yo sentía, cuando me empezaba a dar miedo, era porque yo percibía que algo andaba ahí. Empezaba a sentir unas presencias malignas y me empezaba a dar miedo porque yo las podía sentir, las podía oler cuando iban a entrar en mi cuerpo. Y entonces pues un día estaba mi hermana sentada conmigo, pues yo trataba de jugar,
trataba de hacer mi vida normal y estaba yo un día con mi hermana jugando y de repente empecé a ver así, empezaron a aparecer muchos como animales, tenían forma como si fueran unos ratones grandes, eran como del tamaño, yo creo que de mi estatura. Yo le calculo que medían como pasaditos de 1 metro. Tenían unas piernas, parecían unos ratones parados, pero eran grandes. Eran de un color como gris cenizo. Tenían así su boca, sus dientes filudos y tenían unos ojitos redondos. Pero esos ojitos redondos se veía una profundidad así, hacia adentro. Y tenían manos, unas manos así largas, con uñas largas, brazos delgados, y como que tenían sus pies, no eran patas así con uñas, no. Eran como si tuvieran unas pezuñas, como si fueran las pezuñas de un caballo o de un burro, así. Así los vi yo. Era la primera vez que los veía. Eran varios. Empezaron así como que a rodearme en círculos y yo me quedé. O sea, era mucho para mí ver eso. Era mucho, entonces yo empecé a gritar otra vez. Ya no supe. Mi mamá corría y yo perdía el conocimiento porque el miedo era terrible. Quisiera tener las palabras para explicarles. Ese miedo me hacía choquearme. Y aquellos animales se me echaban encima. Dice mi hermana, tú hablabas de que veías unos diablillos, que yo le decía, es que son unos diablos, que yo los describía. Y pues cada día que pasaba yo empeoraba porque aquellos seres se apoderaron de mi vida, se apoderaron de mí, no me dejaban comer, no me dejaban dormir, porque a todas horas se posesionaban de mí, a todas horas entraban en mí. Era como que si estaban dentro de mi cuerpo, como que si carcomían mis órganos, como que mi mente, todo me hacían así, yo me volvía loca. Y yo no pensaba en otra cosa más que en ellos. Yo ya no tenía vida, yo nada más pensaba en qué momento iban a llegar y me iban a atacar. Yo no me acuerdo qué comía, en la noche estaba yo dormida y yo despertaba gritando, me dormía por ratos y así estaba mi mamá conmigo todas las noches. Pues quiero decirles que el tiempo pasó. Para mí, yo perdí la noción del tiempo. No sabía yo cuánto tiempo, yo solamente vivía mis días de terror. Entonces, pues, pasó en una ocasión, pues los vecinos venían a ver a mi mamá. Sabían que yo estaba muy mal. Y me acuerdo que una vez vino una vecina
y le dijo a mi mamá, le dijo de una señora que vivía por aquí cerca, era conocida, que esa señora curaba, era espiritista. Y le dijo a mi mamá, lleve a esa niña a curar, llévela. Y mi mamá dijo, no, yo no creo en esas cosas. Mi mamá no quiso, dijo que no. Y le dijo la señora, se llamaba doña Lupita, dijo, llévela porque esa niña se le va a morir si no la lleva. ¿Quién sabe cómo me verían? Le dijo, llévela porque esa niña se le va a morir. Y mi mamá pues se quedó pensando. Mi mamá como que no, pues mi mamá era muy católica, ella puros rezos, pura iglesia, o sea, a nosotros nos mandaba el catecismo, a las misas y todo. Pues fíjense que en esos días pasó de que era una noche más o menos como esta hora, era como las 10 de la noche. Les digo, en la casa no teníamos luz eléctrica, nos alumbrábamos con una lámpara de petróleo. Nuestras casas eran del techo de palma, piso de tierra. Pues un día estaba yo con mi papá. Mi mamá estaba en la cocina, estaba haciendo de cenar y como ella tenía unos primos a los que ella asistía, les estaba dando de cenar. Y se oía que mi mamá estaba platicando, riéndose, echando tortillas. Yo escuchaba la voz de mi mamá. Y yo estaba acostada con mi papá, así. Y yo me acostaba en el brazo de mi papá. Porque yo sentía, ¿verdad?, que estando con mi papá, pues no me iba a pasar nada. Y yo estaba así, acostada. Entonces, de repente, se oyó como que así, como un flamazo así. Y se vio donde se abrió el techo de la casa. El techo de la casa sí, se abrió. Y entró una bola de fuego que cayó en el piso, en el suelo. Y de repente aparecieron dos personas. Eran dos mujeres. Bueno, una de ellas era una mujer como de unos 40 años aproximadamente. Era blanca, alta, robusta, pelo largo, así como rizado. Tenía un lunar por aquí. Era una mujer joven. Y al lado de ella estaba, yo digo que era otra mujer, como una viejita. La mujer joven traía como una bata negra, así, toda negra. Y la mujer más chaparrita, viejita, que traía como todo, como un gorro así, que le tapaba hasta aquí, así. Yo no le pude ver la cara, por eso no supe si era mujer, pero yo pienso que era una mujer. Y el gorro le tapaba hasta aquí, era como un hábito así, gris. Pero estaba así una mujer así. Entonces yo no podía hablar, nada más me quedaba así viéndolas. Y lo que me dijeron, la mujer joven me dijo, vengo a decirte que ya te vas a morir. Y yo así, yo nada más viéndola así, me dice, ya te vas a morir. Fue todo lo que me dijo. Y yo así viéndola, entonces, en un segundo, en un instante, de repente me vi así en el aire. Ahorita sé que yo levité, pero en ese tiempo yo no sabía qué era levitación. Como que esa fuerza, esas mujeres, no sé qué serían, me levanté en el aire así. Miren, así. Quedé cerca del techo de la casa. Y como les digo, nos alumbrábamos con una lámpara de gas, de petróleo, pero en ese momento la casa estaba toda iluminada, se veía todo muy clarito. Y yo me vi bien cerca del techo de la casa, así.
luego empecé a sentir, yo estaba así en una posición recta en el aire. Yo estaba en una posición recta, mis manos así, mis manos estaban rectas, ¿verdad? Si yo estaba en el aire, pues tal vez mis brazos deberían de estar colgando, pero no. Yo estaba en una posición recta, mis brazos así rectos. Y entonces yo sentí que alguien puso unas manos en mis piernas, así, en mis chamorros, en mis piernas, y sentía que me untaban como un gel frío. Yo sentía, y cuando yo sentí eso, sentí un terror, pero no pude gritar. Yo nomás sentía que toda me estremecía, yo no podía gritar. Entonces lo que yo quería pedir ayuda, yo no podía. Entonces lo que yo hice, pude voltear hacia abajo, volteé hacia abajo y dije, pues yo no podía creer, porque yo no podía creer. Dije, ¿quién está conmigo? O sea, ¿quién está conmigo? Entonces lo que yo hice fue voltear así y vi en la cama a mi papá. Así. Vi en la cama a mi papá, solo. Mi papá estaba solo en la cama. No estaba yo. Yo estaba arriba. Yo no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué estaba yo así suspendida en el aire? Y y de repente, cuando menos acordé, ya estaba otra vez en la cama con mi papá. Volví a ver a las mujeres, ya las tuve enfrente y me dijo, la que me hablaba era la mujer joven, me dijo, ya nos vamos a ir. Dijo, cuando nos vayamos vas a escuchar un grito para que sepas que estuvimos aquí. Así me dijeron. Yo no podía hablar, yo no podía decir nada. Me quedé silencia. Entonces, de repente, vi otra vez esa bola de lumbre, era una bolota de lumbre, y se oyó lo mismo, se oyó así como un flamazo, y que salen por el techo de la casa. Se abrió el techo de la casa y se oyó un grito horrible, se oyó un grito así como de un animal. Y salieron. Entonces me di la sentada, que me siento, pude gritar, que grito. Que entra mi mamá corriendo, entraron mis tíos, no sé quién más, mi papá se levantó. Ya no supe de mí. Ya no supe. Yo creo que ahí ya entré en un estado más grave. Porque entonces mi mamá decidió llevarme con la curandera. Y la señora, la curandera, empezaba a curar a partir de las 11 de la noche. Y pues bueno, me acuerdo que ese día mi mamá y mi papá y creo que mi hermana nos acompañó. Fuimos aquí a esa casa, de la señora vivía cerca. Y yo me acuerdo que llegamos, esa señora tenía una casa de bloc grande, techo de palma, y afuera tenía era un terreno grande y tenía una enramada y había mucha gente allá afuera. Iba mucha gente, o sea, yo no pensé que tuviera tanta gente, y iban a curarse con ella porque decían que era buena. Y pues fue la primera vez que yo tuve contacto con una persona así que curara. Ella tenía un centro espiritista. Yo desconocía de eso, yo no sabía. Fue la primera vez que yo tuve contacto con una curandera. Entonces, ya cuando me tocó pasar, entré y la señora estaba
rameando a una muchacha joven, como de la edad de mi hermana, como de unos 16 años por ahí. Entonces yo vi que la muchacha se desmayó. Donde la señora la estaba curando, la muchacha se desmayaba así. Y entonces pues yo me le quedé viendo así, nada más. Entonces ya cuando la señora me curó a mí, pues llevaban unas ramas, curaban con ramas de pirul. La señora me empezó a curar y me daba unos ramazos. Y yo nomás me acuerdo que como las hojas de pirul son puntiagudas, la señora me daba así por las piernas y pues me dolía mucho. Pero bueno, yo no decía nada. Y entonces la señora de repente hablaba como si fuera una niña, que porque había entrado un espíritu de ella, de una niña, y luego se oyó así como que cambió la voz, que había entrado en ella un espíritu de un hombre. Y ese espíritu de ese hombre, que supuestamente era un tal hermano Roel, así dijo, que era el hermano Roel. Y pues lo que yo pude ver en esa casa era que la señora tenía fotos de personas con las que ella curaba, no sé. Y había una foto de Pancho Villa, un cuadro grande de Pancho Villa, y pues ella curaba con Pancho Villa. Pues para los que no saben, Pancho Villa fue un revolucionario de aquí de México. Fue un hombre de verdad, pues se puede decir que era, pues era un guerrillero, no sé si fue un héroe o no sé, pero era un revolucionario. Y bueno, pues ella curaba con él también. Pues entonces ya la señora me curó, y pues ya le dijo a mi mamá, le dijo que me hiciera unos ponches con refresco de naranja. Dijo, ponle yemas de huevo, ponle canela y hácelos. Pues no teníamos licuadora, dijo, hácelos así, revuélveselos con una cuchara y se los das porque la niña está muy desnutrida. Y dijo, a la noche que se duerma, ahorita que se duerma, llegas y le pones las tijeras en cruz abajo de su almohada. Todo así le dijo eso a mi mamá. Y a mí me dijo, mira, mija, cuando sientas que vienen esas personas a atacarte o que te hablen, háblale al hermano Roel. Él es el que te va a cuidar. Y yo me acuerdo que nomás le dije que sí, pero pues yo ni sabía ni qué. Yo nomás le dije que sí. Y pues ese día ya llegamos a la casa, no sé qué horas serían, tal vez sería de madrugada, no sé. Pues yo me acosté, mi mamá hizo eso de que puso las tijeras en cruz abajo de la almohada, y llegué y me quedé dormida, desperté hasta el otro día. Yo no, porque les digo que todas las noches yo me despertaba gritando, día, noche, a la hora que fuera, aquellos seres me atacaban. Y yo ese día no desperté en toda la noche, dormí como una piedra. Yo dormí como una piedra. Al otro día yo me levanté, me desperté. ¿Y qué creen? Como si yo hubiera despertado de una pesadilla, como si yo hubiera despertado de un sueño, como si yo hubiera regresado a mi cuerpo, porque yo no estaba en mi cuerpo, como si yo hubiera regresado a mi cuerpo, volví a ser yo. La niña que yo era, yo normal. Lo único que recuerdo era que yo me sentía muy cansada, muy débil. Sí, me sentía demasiado débil y cansada. Pero yo así ya no tenía miedo. Yo vivía con un miedo constante, un terror constante, y yo ya no tenía miedo.
olvidé todo, yo no me acordaba de nada. De nada, yo no me acordaba de esos demonios, de las voces, de todo lo que yo había pasado. Yo no me acordaba. Mi mente, no sé si se bloqueó, no sé qué pasó, pero yo era como si yo... A veces uno despierta de un sueño y te acuerdas de lo que soñaste, ni siquiera. Yo no me acordaba de nada. Mi mamá me acuerdo que me hizo ese ponche, que me daba los ponches que la señora le había dicho, le recetó, ¿verdad? Mi mamá me siguió llevando con la señora, me curaban y pues sí, ¿verdad? Ya empecé a comer porque ya me daba hambre, pero yo quedé muy anémica. Se me empezaron a venir hemorragias de sangre por la nariz, porque yo estaba muy anémica, porque ¿saben una cosa? Les digo que yo perdí la noción del tiempo. ¿Saben cuánto tiempo estuve yo así? Casi 2 años. Que para mí, no sé, yo de lo que poco que yo me acuerdo, yo les puedo decir que yo estuve así como una semana o 3 días, pero no, estuve así más de 1 año, casi 2 años estuve así. ¿Cómo creen que no me iba a morir? Sin comer, sin dormir, con aquellos miedos, aquellos sustos, porque el miedo también es malo, te afecta, psicológicamente te afecta, porque ya no tenía paz, yo no tenía tranquilidad. Pues ahora lo que siguió después fue que me siguieron llevando otra vez al doctor, me pusieron muchas vitaminas, me inyectaban hierro, complejo B, otra vez me volvieron a hacer análisis, tardé tiempo en recuperarme, yo me acuerdo que tardé en tiempo en recuperarme. Pues miren, mi papá no era muy apegado a la iglesia, mi papá era católico, pero mi papá era un hombre pues que se dedicaba a su trabajo, pues él era un papá que no era muy no sé, yo tenía más así como que trato con mi mamá. Mi papá, yo nomás lo que me acuerdo de él era que pues que él llegaba, se sentaba en un sillón, ponía su radio, escuchaba música, se ponía a fumar, tomaba café. Yo pues lo quería porque era mi papá, yo lo veía que llegaba, ay mi papá, y corría y me le subía a los brazos a que me cargara así. Es todo lo que yo me acuerdo de mi papá. Y pues bueno, pues yo consideraba que mi papá era un hombre que como pues que no era muy, no demostraba sus afectos. Pero yo me acuerdo que un día mi papá le dijo a mi mamá que me cambiara. Ya mi mamá me puso, pues sí, me cambió de ropa. Y mi papá me llevó a una iglesia. Entré con él. Era la iglesia del Sagrado Corazón y entramos. Y yo me acuerdo que mi papá entró y se le quedó viendo a la imagen del Sagrado Corazón. Y la veía y como si mi papá estaba llorando. Tal vez mi papá pensó que yo me le iba a morir. Pues bueno, fíjese, tal vez antes de que eso de que mi papá me llevara a la iglesia, bueno, yo no salía. Es que yo no me acuerdo, yo me olvidé del mundo, yo estaba mal. Yo estaba mal con todo eso que me pasaba. Ya cuando yo me recuperé, que mi mamá me llevó con la curandera,
que yo ya me empecé a sentir bien y empecé otra vez a ser la misma niña que yo era. Yo era muy apegada a mi hermana la mayor. Era muy apegada a ella. Hasta la fecha somos muy unidas. Entonces me acuerdo que un día mi mamá mandó a mi mamá a la tienda. Mi mamá mandó a mi hermana a la tienda y yo escuché. Y como yo siempre andaba detrás de mi hermana, yo le dije a mi mamá, yo quiero ir con ella. Y mi mamá así como que se quedó sorprendida, así como que pues, o sea, se le hizo raro que yo le hubiera dicho, porque pues, si yo no quería salir, yo le tenía miedo a todo. Y dijo mi mamá, bueno, espérate, nada más te voy a bañar. Entonces mi mamá me metió a bañar, me puso un vestido limpio y todo. Y pues me bañó y no sé qué me dio de ir a verme a un espejo. Estaba un ropero y tenía un espejo así donde yo me podía ver de cuerpo entero. Me acerqué. Hace mucho que yo no me veía en un espejo. Pues más de un año que voy viendo mi cara así. Era un hueso, era yo un cadáver. Mis ojos sumidos, unas ojeras horribles, profundas. Aquí mi cara era un hueso, mis huesos de aquí se me saltaban de flaca. Me asusté cuando yo vi esa imagen mía. Pues sí, yo era delgadita de niña, pero mi cara era cachetoncita, ¿verdad? No era así, no era la cara de una enferma, yo parecía un cadáver, solamente tenía como que la piel pegada al hueso así. Y la verdad yo me sorprendí, me asusté. Entonces yo me hice así porque vi que los huesos de aquí, le hice al vestido así, y donde yo le hice al vestido así, salió de mi cuerpo un olor horrible. Era un olor feo. Entonces, si yo les puedo decir ahorita a qué era lo que yo olía a muerto que se estaba descomponiendo, así. Y les digo, ¿por qué? Sí, porque yo he ido como a 2 o 3 funerales en los que no sé por qué no han preparado bien los cuerpos. E incluso una vez vi un señor que ya su cuerpo se estaba descomponiendo y apestaba horrible. Ya se estaba descomponiendo y apestaba horrible. Entonces, a lo que yo olía era a muerto. Son cosas que se me quedaron grabadas. Porque se imaginan, en un año y medio, un año pasadito, recuerdo muy pocas cosas. Sí recuerdo esos animales que me atacaban, todo eso, pero era todos los días. Dice así mi hermana que yo prácticamente me volví como loca. Pues hace un tiempo yo no quería platicar cosas porque a mí me daba pena. Yo sentía vergüenza. Porque aquí tengo una vecina, ahorita ya la señora ya tiene 85 años. Pero hace como unos 7 años, 6, 7 años, yo dije, yo les voy a preguntar. Le pregunté a mi amiga, ¿tú te acuerdas que yo estaba así? Dice, sí, me acuerdo. Tú estabas mal. Me platica así, ¿verdad? Ella me dice, estabas jugando y de repente empezabas a gritar, decías que veías demonios, que veías diablos, y ya nada más ponías los ojos en blanco, gritabas y ya. Dice mi amiga que así. Entonces dije, bueno, voy a ir con mi vecina, le voy a preguntar. Ella, pues en ese tiempo, pues era de la edad casi de mi mamá.
ella se debe de acordar. ¿Y saben qué me dice? Que dice, sí, tú estabas mal. Dice, nomás que yo nunca te he querido hacer esa plática porque porque no sé, dijo, a lo mejor pensaba ella que yo me iba a sentir mal. Le digo, no, dígame qué pasó. Dice, no, tú nada más de repente corrías. Dice, te trepabas a los árboles, parecías un gato. Dice, te subías, dice, tu mamá te correteaba, te alcanzaban, te bajaban. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo que yo hubiera hecho eso. Pues así transcurrió mi vida, yo poco a poco me fui recuperando. Pues sí, me llevaron con los médicos, se me quitaron las hemorragias de sangre. Pues aparte también estábamos mal comidas y después ya tenía yo 11 años y un día le dije a mi mamá que yo quería regresar a la escuela. Y me dice mi mamá, no, yo no te quiero llevar. Mi mamá tenía miedo de que yo me fuera a poner mal. Y yo así con una seguridad le dije, no, yo quiero ir. O sea, como que mi mamá decía, no, es que te vas a poner mal. Y yo así, pero yo decía, pues si yo no estoy enferma, yo me siento bien. Mi mamá, ¿de qué tiene miedo? Era lo que yo pensaba, porque yo no me acordaba de eso que me había pasado. Me doy cuenta que yo no sabía, o sea, como, es que les digo, cuando pasó eso, era como si mi alma salió de mi cuerpo y yo no, la que estaba ahí no era yo, era otra persona u otras personas. Yo no me acordaba de nada. Pues yo no entendía a mi mamá, total que yo le insistí, le dije, yo quiero ir a la escuela. Pues entré porque yo me sacaron de tercer año. Regresé a la escuela a seguir estudiando. Y todo bien. Todo transcurrió bien. Me empecé a desarrollar, 12, 13 años, entré en mi adolescencia. Y pues ya en la adolescencia, como que empiezas a tener más noción, pones a poner más atención en las cosas que pasan a tu alrededor. Y ya me empecé a dar cuenta que mi mamá y mi papá tenían problemas. Ahí sí ya me empecé a dar cuenta de que pues ya se peleaban. Mi papá era mujeriego, y pues tomaba, pero yo me di cuenta hasta ese momento, porque pues yo antes yo les puedo decir que yo veía a mi papá normal. Y pues a los 15 años, pues mis papás se separaron. Mi mamá dejó a mi papá. Y hasta aquí les dejo otra parte, que luego les voy a contar lo demás.